Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Aquí estamos continuando la programación de Diputados TV. Esto es Consenso. Mi nombre es Vero Benaín y con ustedes voy a estar acompañándolos hoy porque Meli en el día de hoy no podía venir. Vamos a estar, indagando en la información, sobre todo de la semana que viene, porque esta es una semana cortita. Ha sido muy poca la actividad parlamentaria. Pero la semana que viene vamos a tener mucha actividad y en un ratito les vamos a estar contando aquí con Gonza Solabarrieta. ¿Cómo te va, Gonza? ¿Cómo andás, Vero? Hemos cambiado de rubia a morocha hoy. En cuanto a la conducción, increíble, aquí en Consenso. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. ¿Contento con el resultado de Argentina? Claro, ¿qué te parece? Espectacular, la verdad. Un partido, estábamos muy mal, en un estado crítico, básicamente, hasta los 75 minutos y después todo empezó a fluir. Se paralizó el país en el día de ayer, Sí. Muchas repercusiones de lo que fue el triunfo de Argentina, pero en todos los ámbitos, desde lo económico, lo político, varias cuestiones que vamos a seguir indagando también porque el Mundial obviamente nos está atravesando. Hoy hay reunión de la mesa política en la Casa Rosada, seguramente tendremos novedades también de la continuidad del tratamiento de los proyectos que quiere el oficialismo en el Congreso, pero ella es Jessica Alcaño y también tiene mucho para contarles. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Vero? Un placer que estés acá con nosotros, de prestado. Sí, bueno, y aparte ayer vimos juntas el partido. Ayer estábamos eufóricas. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Ayer estuvimos los periodistas parlamentarios viendo el partido en la sala de prensa, una experiencia muy, muy linda, la verdad, Sí. donde, pasamos de todos los estados ahí en la sala. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿En algún momento escucharon el ruido de la tecla? ¿Alguien escribía en el mismo momento? todos nos ocupamos. No, olvidate. Creo que todos estaban Olvidate. los teclados lejos, ¿no? Lejos, Sí, todos nos solo ocupamos de dejar... la vista en el televisor. Que Sí, ahí nos está ocupamos la de sala. dejar la nota escrita previo al partido y después muchos tuvieron que continuar su tarea Claro. después del partido ya con mejor cara porque fue bastante complicado. Son entonces 12:03 del mediodía, estos son los títulos de En Comisión. Energía nuclear, anuncios del gobierno y alerta por la situación en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Vamos a estar dando todos los detalles con Jessy en un ratito nada más. Y el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó la hoja de ruta financiera para el 2026 y 2027. Vamos a conocer los detalles con Gonza del nuevo plan económico del Gobierno Nacional. Continúa el trabajo de diplomacia parlamentaria en la Cámara de Diputados. En este caso, el presidente de la Honorable Cámara Baja, Martín Menem, recibió al nuevo embajador de Japón. Se abordaron las oportunidades para profundizar el intercambio de bienes y servicios y también promover inversiones.
Yo es como que me dije, no, esto es en consenso, no en comisión, porque claro, yo soy columnista del programa en comisión con Di Mauro y con Nembón, y bueno, se me Lo que pasa es que los papeles. estás pasar. mucho en las comisiones, entonces lo tenés tan familiarizado que dijiste, bueno, no, claro. Pero bueno, es eso, no, tenés que decir consenso en comisión. Bueno, Vos pensás, hay bancadas, hay comisiones, pero si no hay consenso es imposible. es imposible que esto Imposible. funcione totalmente. Bueno, hablando de funcionamiento, semana cortita decíamos aquí en la Cámara de Diputados, esperando un poco lo que va a ser la semana que viene, donde ya tenemos al menos en la agenda que vamos a estar repasando cerca del final del programa, ya 2 bicamerales convocadas a comisión, justamente a reunión para la semana que viene. Pero, ¿qué es lo que viene pasando o a qué tenemos que prestarle atención previo al receso, ¿no? Porque también se viene el receso invernal. Y previo al receso, hoy hay labor parlamentaria en el Senado. Sí. Eso hay que estar atentos durante la tarde, donde hay posibilidades de que se convoque una sesión la próxima semana. Inicialmente iba a ser esta, pero finalmente va a ser la semana que viene, aparentemente. El temario, en principio, está la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que venía siendo parte de la agenda, se pospuso varias veces su tratamiento por distintas cuestiones, también porque faltaban algunos acuerdos sobre el texto que puede seguir teniendo algunas modificaciones. Pliegos también del Poder Judicial, hay algunos con más urgencia, además porque, bueno, cuando se cumple la edad de 75 años de los magistrados, si no le dan una prórroga con aval del Senado, se les termina. Sí, está específicamente el del camarista Pesina, laboral, que cumple años ahora en los próximos días. Y bueno, justamente pidió esta prórroga. Creo que eso sería como el compromiso más urgente que tiene hoy el oficialismo con el juez específicamente, ¿no? Sí, así es. Tesino, el apellido del juez, que Tesino. tuvo intervención en lo que fue que pueda ponerse en funcionamiento la reforma laboral, porque se había frenado con una cautelar. Bueno, él logró, digamos, que pueda ponerse en funcionamiento, destrabando esa situación. Así que tendremos las novedades, seguramente sea la semana que viene. Eso es lo más inmediato. Después recordarán que la Cámara de Diputados le dio media sanción al Superrigi, le faltaría la sanción definitiva con el Senado. Hay que ver si se incluye en esta misma sesión o si se pospone. Pero bueno, esto podría ser como la última actividad previa al receso. Que Y qué decías, importante Vero. el Superrigi, ¿no, Sí. Gonza? Porque ayer el vocero presidencial en la segunda ya conferencia de prensa que viene dando desde que tiene esta nueva función en la Casa Rosada, Adrián Raber habló justamente de un posible proyecto en materia de reactor nucleares, de construcción de reactor nuclear, si, bueno, se llega a aprobar el Superrigi en el Senado de la Nación. Recordemos que ya tuvo sanción en diputados, pero queda pendiente su tratamiento en el Senado. Yo estuve averiguando algunas cuestiones respecto a esto. Me decían que tal vez la semana que viene pueda llegar a haber alguna convocatoria de comisión, pero que el tratamiento específico va a ser después del receso. Después del receso, sí, por los tiempos, ¿no? Sobre todo porque el Senado tiene esta parte del reglamento de los 7 días entre el dictamen y lo que puede ser la posibilidad de que se apruebe en el recinto. Pero además de esto, Vero, que es muy importante, sobre todo para lo que es la pata del Senado, para ver si se aprueba y si se complementa la aprobación del Superrigi, también será importante saber qué va a pasar hoy después de las 5 de la tarde, ¿no? Porque hay reunión de la mesa política, donde va a estar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde va a estar Patricia Bullrich como jefa del bloque de La Libertad Avanza, en esta reunión tan importante que siempre se realiza, con el debut como jefe de gabinete en esta reunión particular de Santilli, el nuevo jefe de gabinete, y a partir de eso veremos también en definitiva si hay alguna comunicación o de los propios protagonistas una vez que salen con los colegas que puedan estar cerca de la Casa Rosada donde se va a realizar esta reunión, pero además también atentos a las redes sociales por si Adrián Rabier, en su función como vocero, como alguna vez lo hizo Adorni, plantea alguna comunicación respecto de lo que pueda salir o no de esta reunión, si hay algún nuevo proyecto a la vista respecto a lo que tiene que ver con el Congreso, más allá de lo que se conoció ayer de la posibilidad de un proyecto de shutdown, del famoso apagón del Estado. Como tiene el Congreso norteamericano. Como tiene Estados Unidos, cuando ya el presupuesto se agota, básicamente. Bueno, veremos si en definitiva si hay algún tema más sumado a lo que ya venimos hablando, ¿no? La reforma electoral, que es el gran tema que se viene, si se
se van a eliminar o no las PASO, el nuevo sistema para la inocencia fiscal, entre otros temas que posiblemente se hablen y veremos si hay alguna novedad después de esta reunión de hoy. También el presidente Javier Milei ayer, en todos estos anuncios que decías vos, también incorporó una reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y avanzar en una desregulación del mercado de seguros. Tal cual. Bueno, son todos los proyectos que tiene el oficialismo y la Casa Rosada para la segunda etapa de este año 2026. Siempre poniendo el ojo de cara a las elecciones también del año 2027 con esta reforma del sistema político. Pero Jessy, hablábamos de energía nuclear, hablábamos del Superrigi y hablamos también de un proyecto de ley que se presentó en las últimas horas desde la diputada de Unión por la Patria, Adriana Sarguís. Sí, así es, diputada de Unión por la Patria de Río Negro. Ella además fue titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y hay un debate porque también hubo algunos anuncios por parte del gobierno que tienen que ver con la energía nuclear y con el Superrigi, como decías vos. Pero para empezar, por el primer hecho que conocimos la semana pasada fue que el 30 de junio, como terminaba el mes, no se renovaron contratos en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Se habla de 62 contratados que no vieron su contrato renovado, con lo cual se pierden esos puestos de trabajo y por eso el proyecto de Adriana Sarguís de Unión por la Patria es para repudiar estos despidos. También se habla en el proyecto de la diputada de repudiar la presencia de gendarmería en las instalaciones, porque algunos habrán visto las imágenes de que, bueno, estuvo gendarmería mientras se retiraban las autoridades. Esto fue denunciado por parte de los trabajadores también. Y el eje se pone en el desmantelamiento de los equipos de trabajo y que esto atenta contra el desarrollo, la investigación, digamos, para repasar brevemente la CONEA, la central la CONEA lo que hace es desarrollar la investigación en todo lo que tiene que ver con la energía nuclear, le presta mucho apoyo a todo lo que tiene que ver con Nucleoeléctrica, que es la empresa estatal que controla las centrales nucleares, que son Atucha 1, Atucha 2 y la Embalse, también son 3 que están operativas, e incluso la CONEA estaba a cargo de lo que es la construcción del reactor Carem, un reactor nuclear que se hizo de punta a punta aquí en nuestro país. Y bueno, están también denunciando los trabajadores la situación de que es un proyecto que se está abandonando, ¿no? Ahora, la contraparte de esto es, vamos a la siguiente placa, el anuncio que hizo el Poder Ejecutivo. El 2 de julio lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, donde lo que hizo es que anunció que con la empresa Meitner van a construir un reactor nuclear modular ACR300. Yo no soy especialista en lo que es la energía nuclear, entiendo que la diferencia entre Carem y este anuncio es más de la potencia también que tiene cada reactor. Es bastante importante el tema de la generación o la construcción de reactores porque te dan energía continua, energía eléctrica por sobre todas las cuestiones, cuestión que no sucede obviamente cuando se toma la energía eólica o la energía solar. Los reactores lo que hacen es generar este tipo de energía. Y por otro lado es muy interesante porque eliminan todo lo que tiene que ver con la huella de carbono, es una energía limpia. Sí, así es. Sí, los reactores nucleares, o digamos todo lo que tiene que ver con la energía nuclear, en el caso del reactor, por ejemplo, también se utiliza en submarinos para que puedan funcionar sin necesidad de combustible, por ejemplo. Y también es muy importante en la medicina. En la medicina, los claro. Tratamientos oncológicos. Para el diagnóstico y para el tratamiento radioisótopos, claro, es lo que se utiliza. Entonces tiene, digamos, una función social muy importante para un país que apunta, digamos, cualquier país que desarrolla energía nuclear también es parte de apuntar a una independencia energética. Exacto, eso te iba a decir, que no necesitas depender de otros países porque ya tenés, digamos, tu propia generación de energía, por lo cual por eso es muy interesante y muy importante el avance y la construcción de estos reactores. Claro, y Argentina siempre el desarrollo nuclear fue con fines civiles, ¿no? Por supuesto, porque, bueno, estamos viendo en el mundo, hay guerras, hay disputa por uranio, enriquecimiento de uranio, que sirve, digamos, para hacer bombas nucleares. Entonces, bueno, en el caso de Argentina y en general en Latinoamérica, siempre
cualquier desarrollo de lo que es la energía nuclear se hizo con fines civiles. Pero bueno, el anuncio, decíamos, que hizo el ministro Luis Caputo, es lo que dijo es que la empresa Meitner, que es de su titular, digamos, es norteamericano, iraní. Es una familia que controla esta empresa que estaría a cargo de este proyecto que implica una inversión de 1.200 millones de dólares y que puede generar 2.000 puestos de trabajo, es lo que anunció el ministro Caputo. Que ahí, perdón, Chelsea, que ahí es donde ingresarían, como vos decías, Vero, en el Super RIGI, porque recordemos, el RIGI son inversiones a partir de los 200.000 millones de dólares. Y en este caso estamos hablando de 1.000 millones de dólares. Claro. Como referencia. No, dije mal. 1.200 es 200 millones de dólares, ahí está el RIGI, y 1.000 millones de dólares a partir, ¿no?, de estos números, el Super RIGI, y por ende, con esta inversión de 1.200 millones de dólares, estaría en poder, ¿no? Obviamente, si es que abarca lo que se llaman las industrias del futuro, ¿no? Sí, por eso me parece que un poco, de alguna forma, la presión, ¿no?, de la Casa Rosada hacia el Senado para que avance y apruebe la iniciativa. Sí, así es, porque hay muchos proyectos que se están mencionando, también algunos acuerdos que está firmando YPF con Tesla para también incorporarlos a lo que es el Super RIGI, que es lo que decía recién Gonza, de las nuevas industrias. En este caso habría que ver, porque digamos la construcción de los reactores nucleares estaba en manos públicas, digamos, a partir del trabajo que hacía CONEA. Ahora, en este caso, con este anuncio, pasaría a estar, que es otro reactor, pero con inversión privada. Esa es la diferencia, digamos, entre uno y otro, y un poco el debate que hay entre los trabajadores del sector, que hoy justo están haciendo un abrazo. Que son trabajadores altamente calificados. Sí, con muchos años de formación, eso es lo que destacan. Por eso la diputada Serkis habla de la importancia de los equipos de trabajo que llevan mucho tiempo, mucha formación. Y hay muchos de los que han renunciado por ahí a la CONEA que ahora están trabajando para esta empresa Meitner, que tiene residencia en Delaware, Estados Unidos. Claro, no, y en un contexto también donde se está de alguna forma denunciando, la fuga de cerebros nuevamente, ¿no? Y de trabajadores que, bueno, por una cuestión de falta o de no compensar el sueldo con lo que equivaldría, se tienen que ir y buscar afuera, al exterior. Claro, así es. Y el otro detalle que dieron desde el Poder Ejecutivo sobre este proyecto es que este nuevo reactor se haría utilizando las instalaciones de Atucha 1, así que bueno, eso también fue parte del anuncio. Para recordar también, Nucleoeléctrica, que es la que opera las 3 centrales nucleares, ya tiene un decreto desde septiembre del 2025 para hacer la privatización parcial, que es, digamos, poder vender el 49% de las acciones. Eso salió con la ley Bases, y que se mantenga una mayoría estatal, pero también están en ese proceso. Todavía no se abrió la licitación, pero es parte por ahí de los anuncios que seguramente vengan del gobierno. Bien, y ¿qué más para tenemos? terminar, tenemos algunos datos que cita la diputada Serkis en su proyecto, en la siguiente placa, sobre cómo está la situación presupuestaria también y de puestos de trabajo en CONEA centralmente. Vamos a la siguiente placa para poder verlos en pantalla. Es un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. Está público, se puede ver, pero lo cita la diputada en su proyecto. Dice que en los últimos 3 años el presupuesto de CONEA se redujo en un 45,4%, que la inversión en bienes de capital se redujo un 53,4%, y vemos en la siguiente placa, en la última, lo que tiene que ver con el plantel de investigadores que son parte. La masa salarial se redujo un 42,5%, los salarios bajaron un 32,1% y se perdieron 808 empleos entre CONEA, Nucleoeléctrica y Dioxitec. Dioxitec es también una empresa estatal, sociedad anónima, pero que se encarga de todo el procesamiento de uranio que es utilizado en todo el proceso. Así que bueno, este es un poco el planteo que hizo la diputada.
Desde el gobierno dicen, bueno, los que no se renovó el contrato, dicen no era personal fundamental o de investigación o para todo el desarrollo que hace CONEA. Eso desde los directivos, incluso de CONEA, los que están a cargo de distintas áreas, dicen no es así, incluso pidieron la reincorporación de varios, pero bueno, están las dos versiones de cuál es la situación y bueno, un poco el planteo del Poder Ejecutivo es, bueno, se compensaría con este proyecto, digamos, de un nuevo reactor nuclear, se compensaría con nuevos puestos de trabajo. Uranio y aguas pesadas. Claro. Trabajan, ¿no? Bueno, ese es otro gran tema, ¿no? Otro. Las plantas de agua pesada que están también Tal sin cual. funcionar en Neuquén, en Arroyito. Exactamente. Hay un posteo que tenés también en los... Sí, estaba, no sé si lo tiene la producción, el posteo. Ahí está el posteo, claro, de el ministro Caputo, que ahí muestra la foto de la reunión que tuvo con el CEO también de esta empresa Meitner Energy, que se llama, si no, esperen que no tengo aquí, no me acuerdo, es Lacroze, que es, era CEO de... es el CEO actual de la empresa, fue directivo también de Shell, ese, digamos, es parte, viene del sector energético, digamos, y también vemos que está el secretario de Asuntos Nucleares, que es Federico Ramón Napoli, que él, bueno, estuvo también presente en la reunión, está en la foto junto a Luis Caputo también. Así que, bueno, este es un poco el anuncio detallando lo que comentábamos recién, esta inversión de 1.200 millones de dólares que podría avanzar en la construcción de este nuevo reactor nuclear. Bien, y sobre esto estuvo dando más detalles en el día de ayer el nuevo vocero presidencial Adrián Rabier en conferencia de prensa. Bueno, explicó un poco que justamente qué significa, ¿no?, el sector nuclear en la Argentina y habló sobre esta posibilidad de este proyecto, de concretarse este proyecto si tenemos una ley de superRIGI en el Congreso de la Nación. Lo escuchamos. Estamos frente a un primer superRIGI y creo que realmente es una revolución, lo que les voy a contar ahora, para el sector nuclear, lo que realmente es de mucha importancia. Esta va a ser la inversión más grande en la historia del sector. Meitner Energy invertirá 1.200 millones de dólares en la construcción de un reactor modular nuclear de 300 megawatts en el predio de Atucha. En caso de aprobarse el proyecto de ley, sería el primer superRIGI. Se trata de la primera versión comercial de este reactor, el primer reactor nuclear financiado 100% con capitales privados y la inversión más grande de la historia en el sector nuclear argentino. El proyecto prevé la creación de 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación, por lo que generará una expansión del sector nuclear como nunca antes. Esta inversión es resultado de la modernización del sector nuclear y el trabajo conjunto de las autoridades del gobierno. Si vemos la parte histórica en la Argentina, el carácter histórico de los avances, solo en 3 gobiernos anteriores se construyeron centrales nucleares en Argentina, con Perón, Onganía y Kirchner. Esta central será la 4ª que se construye en la historia del país y, a diferencia de las anteriores, será la primera financiada exclusivamente con capitales privados. Este hito histórico ocurrirá bajo el gobierno de Milei. Esto significa más seguridad energética a un costo nulo para el Estado. Se trata de tecnología segura y de vanguardia en el sector. Para ilustrar en qué consiste la tecnología, un reactor nuclear es una fuente segura de energía que consiste esencialmente en hervir agua para alimentar turbinas que generan electricidad. Siguiendo este principio, el reactor modular pequeño es un reactor nuclear de menor escala, menores plazos de construcción y hoy es el tipo de reactor más utilizado para nuevos desarrollos nucleares en el mundo. El desarrollo en Atucha contará con los niveles de tecnología y seguridad más avanzados del mercado por ser un reactor generación 3+. Nueva doctrina del sector nuclear. Este gobierno viene a inaugurar un nuevo capítulo en la historia nuclear argentina.
Durante años el Estado formó buenos cuadros técnicos nucleares, pero llevó adelante proyectos mal administrados, conducidos íntegramente por el sector público, que no tenían en cuenta la viabilidad económica ni las proyecciones comerciales. Eso redundó en un sector con capital humano de calidad, pero mal pago, y con retornos para la sociedad subóptimos. Bajo el presidente Milei, el Estado ahora conduce, regula y define prioridades, mientras que el sector privado invierte. La inclusión de capitales privados permite aprovechar el máximo de capital humano y a lo largo de los próximos años jerarquizará los salarios del sector y generará mejores resultados para la sociedad. Bien, ahí explicaba Javier parte de este proyecto que espera el Gobierno Nacional poder concretar. Decíamos, el proyecto de ley del Superrigi está en el Senado de la Nación, aguardando el tratamiento primero en comisión y segundo en el recinto para poder finalizar su camino parlamentario. Nos vamos a ir una pausa, pero enseguida volvemos con más información porque Gonzalo Salabarrieta tiene todos los detalles sobre el plan económico que lanzó el ministro de Economía, Luis Caputo, y de eso te vamos a contar en breve. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos con más consenso. Mirá esta imagen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
en este mediodía, ¿no? De invierno, bastante soleado está Y bajó afuera. el frío hoy. Bajó, o subió la temperatura en realidad, Sí. en estos días bastante frescos de este mes de julio que estamos transitando. Y decíamos, Gonza, con esta imagen hermosa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿qué está pasando en materia económica? Estuvo hablando el ministro de Economía, Luis Caputo. Se vienen pagos de vencimientos de deuda que tiene que empezar a pagar el gobierno nacional. ¿Qué es lo que dijo Caputo? Bueno, básicamente, Vero, lo más importante es que esta semana realizó una conferencia de prensa donde anunció básicamente el plan financiero del gobierno nacional hasta el 2027 inclusive, es decir que un poco lo que intentó hacer el gobierno nacional con la representación del ministro de Economía en esta conferencia de prensa fue básicamente dejar plasmado, y me da la impresión que también abriendo los datos a la sociedad, lógicamente que en muchos conceptos, muchos términos y en números inclusive, es un tanto complicado poder seguirle el hilo, ¿no? Básicamente a todo lo que pueda llegar a anunciar cualquier ministro de Economía, en el sentido de que hay que estudiar mucho sobre la materia y conocer sobre el tema. Pero lo cierto es que dio la impresión de que de esta forma un poco ya anunció lo que se viene, tanto para este año y sobre todo para el 2027, en materia de el pago de vencimientos de deuda. Sí, son 25.000 millones de dólares lo que tiene que pagar el gobierno argentino. Está, también negociando el financiamiento de esto, ¿no? Claro. En ese sentido se habla de diferentes formas de poder tener esos dólares, ¿no? Hoy la reserva se celebró desde el gobierno nacional una acumulación de reserva bastante importante, pero todavía necesita seguir recaudando o ahorrando de alguna forma el gobierno para poder afrontar estos pagos de deuda. Claro, exactamente. Mira, acá tengo precisamente, son las proyecciones que un poco dio el propio ministro de Economía. 6.700 millones de dólares van a ser básicamente de la compra de dólares por parte del Banco Central. Eso sería uno de los puntos importantes, porque ahora lo vamos a ver reflejado en las placas. La idea que tiene el gobierno nacional en esto de pagar los vencimientos de deuda que tiene tanto en el 2026 y en lo que resta y en el 2027, hace referencia a que el gobierno nacional plantea la idea de no depender del FMI. Exacto. De no pedir un préstamo para poder pagar los vencimientos de deuda. Sí, esto es uno de los puntos más importantes. Ven, como dice ahí, presentó básicamente esta hoja de ruta para lo que resta del 2026, que es básicamente la mitad del año, más todo el año completo del 2027, recordemos, hasta el 9 de diciembre, al menos el gobierno de Javier Milei tiene mandato y después, lógicamente, vendrán las elecciones y ahí con los resultados se verá si se le da continuidad por parte de la sociedad a este gobierno o en el caso contrario, bueno, vendrán a partir de ese momento tal vez otro plan económico, pero bueno, este es el objetivo del gobierno, ¿no? Tener una cierta previsibilidad y proyectar por lo menos en este año y medio de gobierno que al menos tiene de mandato antes de las elecciones. Y ahí veíamos, ¿no?, que el gobierno pretende combinar lo que es el mercado local con los organismos internacionales. Ojo con esto, porque cuando digo organismos internacionales, no hay que incluir al FMI en este sentido. Pero sí, lógicamente, con otro tipo de asistencia. Recién te decía, 6.700 millones de dólares que serán en base a compras del Banco Central, compra de dólares, básicamente por parte del Banco Central. Después tenemos, por ejemplo, 800 millones de dólares que vienen básicamente por el rollover, que es intrasector público, y también con préstamos de garantías de organismos internacionales, en este caso serían 4.000 millones de dólares más. Otra de las proyecciones que tiene el gobierno nacional, además de esto que estábamos mencionando, es básicamente que, por ejemplo, 1.900 millones de dólares, en este caso, justamente se prestarían a través de organismos internacionales, 2.800 millones de dólares por emisiones locales, en este caso, y también 6.000 millones de dólares, en este caso, por esto que decíamos de las emisiones locales. Otros 2.000 millones de dólares, que en este caso serían, por el BONAR,
Y también al mismo tiempo hablamos de 800 millones de dólares que serían producto de las privatizaciones, que es un poco lo que hoy te escuchaba vos, Jessy, hablar respecto a esta empresa que vos mencionabas. Nucleoeléctrica. Nucleoeléctrica, no quiere decir que todo provenga del mismo lugar, simplemente que cuando hablamos de las proyecciones a la hora de las privatizaciones, el gobierno nacional plantea un ítem dentro de estos pagos de los vencimientos a través de las privatizaciones, más allá de que es el porcentaje menor. Sí, ¿no? Caputo mencionó, tienen en puerta AISA con el proyecto de privatizarla, también Transener, y lo que tiene que ver con la termoeléctrica General San Martín y Manuel Belgrano. Esas son las empresas de alguna forma del Estado que el gobierno nacional tiene en carpeta para acceder a la privatización, ¿no? Sí, aclaro nada más un detalle que estuvo una confusión. De los 6.000 millones de dólares que se pretenden adquirir básicamente para estos pagos de vencimiento, a través de lo que son las emisiones locales, ya se emitieron 4.000 millones de dólares por los tanto Bonar 2027 y Bonar 2028. ¿Sí? El restante será lógicamente por el Bonar 2029. Aclaro eso porque había hecho 2 millones, pero que no estaban incluidos en este caso. Bueno, este es un poco el desglose que lógicamente lo dio detalladamente junto con todo el equipo el ministro de Economía, Luis Caputo. Vamos a ver estos números concretos, que es un poco lo que vos mencionabas como cifra, básicamente cerrándolo, ¿no? A ver, vamos a ver esta placa que estábamos repasando en base a lo que le queda al gobierno nacional, en este caso, pagar en el 2026. Vencimientos durante el resto del 2026 son 19.200 millones de dólares. ¿Cuál va a ser la fuente de financiamiento? Bueno, lo que acumula o lo que proyecta el gobierno nacional acumular, en este caso, como fuente de financiamiento entre las emisiones locales, la compra de dólares por el Banco Central y así como también la asistencia o el financiamiento a través de entidades internacionales, no siendo el FMI justamente una de ellas, son de 22.900 millones. Lo cual da una diferencia favorable en este caso para que el gobierno nacional pueda generar este colchón, que se suma básicamente a las reservas que hoy tiene en día, es de 3.700 millones de dólares. Quedan estos números, más allá de que parece una cuenta simple que nosotros las estamos haciendo y que esto llevan negociaciones constantes para lograr este tipo de financiamiento. Bueno, básicamente que el gobierno nacional trata de plasmar un poco de previsibilidad y también tranquilidad en esto que en algún momento el propio Luis Caputo, el ministro de Economía, ayer en la conferencia, dice que el gobierno nacional prevé por lo menos no tener complicaciones a la hora de tener que recibir financiamiento por parte de entidades internacionales con los conceptos locales y además con lo que implica el pago de estos vencimientos, que no tendría complicaciones. Esto es lo que el gobierno nacional prevé por lo menos para estos números que vemos en pantalla. Y en la siguiente placa vemos también el sumado, porque acá estamos hablando de la hoja de ruta 2026-2027, los vencimientos durante el 2027, el año próximo, serán por 24.900 millones de dólares, es decir, estamos hablando de 5.700 millones de dólares más, si no me sale mal la cuenta, en referencia a los pagos que le quedan de este año. Lo que pasa es que ya abonó durante el primer semestre algunos vencimientos de deuda y en este caso son 24.900 millones de dólares para el año próximo. Es decir, en resumen, lo que el gobierno nacional tiene que pagar, en este caso por vencimientos de deudas, hasta fines del 2027, que sería hasta el fin del primer mandato de Javier Milei como presidente, hasta el momento, desde ahora y hasta finales del 2027, en total da 44.100 millones de dólares. Una cifra importante. Bien, bien. Bueno, lo que busca el gobierno entonces es el refinanciamiento a tasas más bajas, claramente, de esta deuda que tiene. Por eso está también con las intenciones de acumular estas reservas. Quien dio más detalle fue el vocero presidencial Adrián Rabier. En el día de ayer habló sobre este plan económico. ¿Les parece? Lo compartimos, escuchamos lo que él dice y después les cuento quién va a venir a fin de mes a Argentina por invitación del presidente Javier Milei. Bien, escuchamos al vocero.
Es un programa deliberadamente conservador, pero con opcionalidad. Deja afuera fuentes alternativas de financiamiento que podrían sumarse, algunas en gestación desde hace más de un año. Es un equipo económico y financiero que día a día trabaja para encontrar esas fuentes de financiamiento, para hacernos cargo de una deuda heredada. Esta no es una deuda que tomó Javier Milei, es una deuda de todos los gobiernos anteriores. Podemos hablar del primer crédito Baring de 1822, si no recuerdo mal. Podemos pasar por la época militar, podemos pasar por el gobierno de Alfonsín, podemos hablar del Plan Brady, podemos hablar del gobierno de Néstor y de Cristina de Kirchner, podemos hablar del gobierno de Macri. Todos esos gobiernos han tomado deuda y han aumentado la deuda. Este es un gobierno que está logrando reducir la deuda y se hace cargo de los compromisos asumidos en gestiones anteriores. Esto hay que enfatizarlo porque noto, digamos, en cómo se comunica la cuestión, que Javier Milei estaría endeudando y esto no es cierto, ¿no? Con la macroordenada, el tiempo juega a favor. Cada mejora en los fundamentos permite financiarse a un riesgo país más bajo que el anterior. Insistimos en esto, la macroordenada bajó el riesgo país de 2.700 puntos a alrededor de 400 puntos, 408 hasta la jornada de ayer. Esto quiere decir que cuando salimos a colocar deuda lo podemos hacer a tasas de interés mucho más bajas y esto es de enorme relevancia. Si uno le pregunta a la gente, ¿está de acuerdo en poner más dinero aquí, en hacer una ruta más, en dar más dinero a las universidades, en poner más dinero en el Garrahan, etcétera? Todos decimos que sí. Ahora, cuando decimos ¿está de acuerdo en sumar un impuesto nuevo? Todos decimos que no. ¿Está de acuerdo en emitir? Tampoco. ¿Está de acuerdo en tomar deuda? Tampoco. Pero bueno, esto hay que pagarlo. Entonces es muy importante entender, cuando evaluemos cualquier política pública del gobierno de Javier Milei, que cada medida que implique más gasto o más inversión pública, esto tiene que tener una contrapartida en los ingresos o una reasignación de partidas. Este es el esfuerzo que el equipo económico está haciendo con enorme responsabilidad porque, de nuevo, por primera vez no se discute el equilibrio fiscal. Punto 6. Todas las piezas apuntan a un mismo objetivo estratégico, a alcanzar el investment grade al final del mandato, cumpliendo en ese plazo las métricas que esa calificación exige. Esto, de nuevo, parece financiero, pero realmente cambiaría la vida de los argentinos. Estar en esta calificación le permite a la Argentina tener una mayor apertura a recibir inversión extranjera directa, nos permitiría colocar deuda a tasas mucho más bajas, nos permitiría que los activos argentinos tengan más demanda, que por lo tanto tengan mayor valor de mercado, que es realmente darle valor a todos los activos que los argentinos tienen. Y dar confianza, ¿no? En gran parte la política económica de los gobiernos tiene que buscar la confianza tanto de los argentinos como de los extranjeros, y si somos un país serio que cumple sus compromisos, el Estado de Derecho, cumple con los contratos, estamos mostrándole a los argentinos que es por acá. Bien, escuchábamos entonces a Javier dando más detalles de esto que contaba Gonza. Bueno, y yo les decía, hay una funcionaria de alto mando del FMI que va a venir a fin de mes a la Argentina. Estamos hablando de la directora, nada más ni nada menos, que es Cristalina Georgieva, pero en este caso tenemos también la placa de una nueva jefa, también en lo que es el área de economía del Fondo Monetario Internacional, y es Argentina, Marcela Tenreiro. Gonza. Exactamente, sí, que posiblemente tal vez el nombre sea el segundo nombre de Silvana Tenreiro, en este caso la nueva economista jefa o jefa de economista del FMI, básicamente, que tiene una trayectoria vinculada a organismos internacionales, trabajando no solamente aquí en la Argentina como economista, sino en, por ejemplo, Inglaterra, como una de sus experiencias internacionales. Se recibió en el 97 en la Universidad Nacional de Tucumán. Ella es tucumana, es importante también remarcarlo, y quería dar un detalle muy importante de una entrevista que una vez realizó cuando le consultaban en el 2015 por qué se había dedicado básicamente a estudiar economía, ¿no? O por qué quería ser economista. Y ella dijo
Quería entender y trabajar en políticas para combatir la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la inflación. Todos problemas macroeconómicos de los que es imposible abstraerse creciendo en Tucumán y la Argentina. Y además dijo, pero no puedo descartar la genética. Mi abuelo, desaparecido en el 76, era también economista, contó, en una entrevista realizada en 2015. Algo que, más allá de que hayan pasado los años, sigue vigente, porque no deja de ser su explicación de por qué ella decide ser economista, y en este caso con, bueno, una designación muy importante en el organismo madre, ¿no? Básicamente de la economía a nivel mundial, y en este caso es argentina, es tucumana y va a ser básicamente una de las jefas económicas del FMI. Hablamos de Silvana Marcela Tenreiro. Perfecto, Gonza. Bueno, y antes de irnos vamos a repasar un poco lo que fue este encuentro que tuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien recibió al nuevo embajador de Japón. Bueno, allí estuvo con Oshino Yoshitaka, que es el embajador de Japón. Bueno, trabajando en la agenda bilateral, ¿no?, que tienen ambos países. La idea del encuentro fue consolidar los vínculos y ampliar también lo que es la cooperación en materia parlamentaria, comercial, tecnológica y cultural. Allí compartimos en imágenes lo que fue la reunión en este marco de diplomacia parlamentaria que lleva adelante la Cámara de Diputados dentro de lo que es el Congreso de la Nación. Menem destacó la voluntad argentina de fortalecer la relación con Japón y también señaló que la apertura comercial ofrece condiciones favorables para ampliar la cooperación. Entendemos que con la apertura que está llevando adelante Argentina, podemos empezar a intercambiar más libremente bienes y servicios. Nos necesitamos mutuamente y es un avance que podemos cooperar en este vínculo que es sólido desde hace muchos años, dijo Martín Menem respecto a este encuentro. La agenda está en común que tienen ambos países, está vinculada básicamente en lo que es agroindustria, los alimentos de calidad, la energía, la minería, la innovación y la transformación digital. Por su parte, el embajador japonés también se mostró muy satisfecho con la reunión, manifestó expectativas respecto al fortalecimiento de las relaciones económicas entre Argentina y Japón y remarcó que los vínculos interparlamentarios constituyen una herramienta relevante para afianzar la relación bilateral. Esto es importante, ¿no?, destacar el trabajo del Congreso argentino en estos encuentros que tienen con países, en estos intercambios que también tienen con congresos internacionales, ¿no?, de otros países y la diplomacia parlamentaria que influye muchísimo, ¿no?, en diferentes cuestiones de lo que es el ámbito internacional. Así que ahí veíamos entonces esta reunión que tuvo Martín Menem en esta semana con el embajador de Japón. Bueno, chicos, estamos llegando al final. La verdad que un lujo. Por un lado, todo el plan económico de Caputo. Por el otro lado, con Jessy, todo lo que tiene que ver con la situación de la energía nuclear. Trabajadores en el medio, los proyectos que se vienen. Me llevó muchísimo para hoy al final. Y bueno, claro. Me voy contenta. El paso por consenso comisiones hay que esperar la semana que viene, como decías, las bicamerales, que está del control de organismos de inteligencia. Y también de los ministerios públicos de la Nación. Sí, que se citó al Procurador General interino, a Eduardo Casal, así que vamos a ver un poco también qué va a decir el Procurador en esta bicameral que va a tener encuentro el día martes. Exacto, y recordemos que la semana próxima, esta semana es corta, la semana próxima es una semana común y corriente en cuanto a los días hábiles, así que veremos antes del receso si hay alguna novedad respecto, no digo a una sesión, porque capaz que los tiempos un poco apresuran a esta posibilidad, pero sí para que se empiece a plantear a ver cuál va a ser la agenda previa al receso. Exactamente. Bueno, nosotros llegamos hasta acá, ponemos punto final. Esto fue Consenso. Generalmente está Meli Fleiderman, que ya se va a volver a incorporar la semana que viene. Mi nombre es Vero Benaim. Y bueno, que tengan buen fin de semana largo y que gane Argentina el fin de semana, ¿no? El sábado vamos a Argentina. Así es. Chau, chau. Que sigan con Diputados TV.